Para mí realmente es un gusto venir a compartir un poquito lo que es la experiencia de lo que ha sido mi vida. Ahí dice experiencia laboral, pero realmente no es solo laboral, es un poquito la experiencia de vida. Y todo empieza primero aquí con la etapa de estudios. Como decía, yo estudié, incluso aquí estoy en el Liceo Javier, ahí empecé, ahí hice todo, bueno, desde primaria, bachillerato, y de ahí en esa época, pues yo creo que me tocó bastante contacto. Yo no vivía aquí solo en la capital, sino que un poquito afuera de la capital, y por carretera San Juan, Zacatepec, entonces me tocaba ver un poquito todo el ambiente, cómo era, cómo estaba viviendo las personas que tenían alrededor. Sobre todo yo vivía en una aldea. Y eso siento que me abrió la mente y me ayudó mucho para todo lo que es mi experiencia. Y un evento especial fue el terremoto de 1976. Yo estaba en cuarto curso y entonces pues me tocó ir a ver un poquito qué pasaba en las aldeas, en San Pedro, Zacatepec, que eso fue un área muy afectada. Y entonces pues me tocó ir a ver y conocer mucho. Yo creo que eso me ayudó a mí a abrir un poquito la realidad, que muchas veces nos pasa que estamos solo en nuestro lugar y de la capital no salimos, y si conocemos, pues no nos gusta ir a conocer el interior del país. Entonces yo creo que eso me marcó. Después de eso, pues seguí en la Universidad Rafael Andívar. En la Universidad Rafael Andívar empecé con lo que es ingeniería civil. Yo tenía una gran duda ahí al principio. Bueno, iba solo a estudiar, pero realmente por dentro quería también empezar a trabajar. Entonces llegaba la gran incógnita: ¿voy a ser estudiante o voy a ser trabajador? Siempre tuve, como dice, una preocupación sobre qué iba a pasar en mi vida si mis papás no iban a estar. Entonces dije, bueno, primero me recuerdo cuando era pequeño, decía, pues yo voy a aprender a lustrar zapatos, por lo menos de ilustrador voy a salir. Después, más adelante, cuando tuve mi licencia, dije, no voy a tener mi licencia. A los 3 años me dijeron, mire, puede tener licencia A. Me metí, por lo menos taxista ya va a estar. Y así fui viendo, como que hice cosas que podía hacer en el futuro. ¿Por qué? Por ver esa realidad que me tocó verla cuando salí afuera, digamos, un poquito a conocer todo el ambiente que hay. Y dije yo, cuando uno miraba casos de gentes que se habían quedado sin nada y no podían hacer nada, o gente que tenía muchas necesidades, pues yo dije, bueno, empezaba con esto. De ahí, en la universidad siempre estaba, cuando empecé en la universidad dije, voy a agarrar este primer semestre y voy a estudiar únicamente. Pero sí, al final me aburrí y dije, no, voy a empezar a trabajar. Y entonces fue cuando reviene aquella duda de que voy a hacer, porque cuando uno empieza a trabajar, bueno, primero empieza a ganar dinero y se ve muy bonito, y viene esa disyuntiva. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser un estudiante que trabaja o un trabajador que estudia? Que es mucho que nos pasa a todos, ¿verdad? En ese momento decir, porque ya cuando empezamos a ganar, qué bonito, entonces mejor me quedo trabajando y dejo los estudios. Pero yo sí estaba convencido de que primero tenía que tenía que tener una preparación, y eso era lo que había que hacer. Pero sí, el trabajar lo sentía como indispensable, porque entonces uno aprendía nuevas prácticas. Además, se desenvolvía. La primera vez que a mí me tocó ir a atender a un cliente, estando en primer año de la universidad, me temblaban las piernas, pues no sabía qué hacer, ¿ya? Cosas que si no hubiera trabajado, eso me hubiera tocado cuando esté saliendo de la universidad. Entonces yo siempre les he dicho, incluso a los muchachos que están estudiando en la Facultad de Ingeniería, cuando estaba decano, que creo que es muy bueno que uno estudie, se dedique a estudiar, pero a partir del tercer año creo que es un poquito meterse ya en el mundo, conocer un poco más y abrirse un poquito más cancha. Me ha tocado a veces cuando hago unos privados, los pobres estudiantes tal vez saben, pero nunca se han parado enfrente de alguien a decir las cosas. Y entonces yo creo que ese conocer la realidad, ese salir y ese tocar un poquito más las cosas, no solo que se lo diga en teoría, creo que es algo que ha sido muy útil y algo que me marcó a mí en la vida. Creo que es una de las razones por las cuales, bueno, paré haciendo lo que paré haciendo al final. De ahí, mis primeros trabajos. Ya estando yo en la universidad, dije, entonces empecé a trabajar, y el primero fue en la Paleta Contratación, que esa es la Paleta, creo que todos los conocen, una compañía de pinturas. Y ahí yo estaba encargado del departamento de aplicación de pinturas. Y ahí, ¿qué hice? Me di cuenta de la especialización y lo importante con el contacto con el cliente, lo que les decía, esa primera vez del contacto con el cliente que estaba, ya después de eso ya tenía confianza, ya podía hablar, ya era como que un poco más fácil, pero ahí rompí ese hielo. Y segundo, la especialización. Me di cuenta de que yo en ese momento lo que iba a aprender, lo que iba a saber y mi tema que dominaba eran las pinturas.
Y uno podría decir, a mí me tocaba mucho con ingenieros y estos ingenieros, pues buenísimos y conocen, ¿no? Pero de pintura no sabían nada. Buenísimos para construir, buenísimos para calcular, buenísimos para su especialización, pero de pintura no sabían nada. Entonces dice uno, y yo era el que le llegaba a aconsejar. Cuando ellos me decían mucho, me decían, vos paletudo, venid para acá, me vas a contar, ¿qué pintura tengo que usar aquí? Mira qué fondo tengo. Entonces me di cuenta mucho de lo importante que es la especialización. No tiene uno que saber de todo. Tengo una idea vaga de todo, pero tiene que agarrar un campo en el cual se tiene que especializar y eso le va a ayudar a uno para poder salir adelante y, como dice, diferenciarse de todos los demás. El segundo trabajo ya se hace cuando yo termino la carrera. Entonces yo dije, bueno, ya 5 años de estar aquí trabajando en cosas de pintura y yo soy ingeniero y ¿qué va a estar haciendo metido aquí? Yo nací para ingeniero civil, para construir, para hacer cosas diferentes. Entonces fui cabalmente a CIPSA, que era una constructora, a hacer una urbanización, ¿ya? Y me fui a meter en mi área de trabajo. Para mí eso era lo que tenía que hacer. Ingeniero, constructor, ahí te tienes que ir a meter. La experiencia no fue mala, aprendí, me pasé trabajando y aprendiendo mucho de realmente un maestro de obras. Él fue quien me abrió mucho la visión. Yo venía a una universidad, tenía mucha teoría, pero venirlo a poner a la práctica, nada que ver. Entonces, gente muchas veces sencilla, que le ayudaba a uno un montón. El maestro de obras me dijo una vez, mira ingeniero, véngase para acá. Era ya un señor grande, pero con un gran corazón y no sé, no lo olvido, se llamaba don Felipe. Que me dijo, ingeniero, véngase para acá. Yo sé que usted sabe mucho, usted tiene mucho conocimiento y toda la cosa, pero se va a venir conmigo para ir a ver, a supervisar los trabajos con la gente. Porque estos albañiles son bien zorros y lo van a poner a prueba. Y va a ver que le van a venir aquí y le van a preguntar por qué esto, por qué el otro, por qué aquí, para ponerlo a prueba y demostrarle que usted sabe muchas cosas de teoría, pero que en la práctica es otra historia. Y entonces este maestro me dijo, véngase conmigo, usted oye, usted no vaya a hablar y no decir nada. Uy, supuestamente el gran ingeniero. Y entonces así empecé a conocer y a hablar con él y después me juntaba y después de la ronda me decía, mira, ahora vamos a comentar. Vio este albañil que dijo, vio este que está haciendo, vio que había que poner acá, que por qué le preguntaban de los hierros, dónde tenían que ir colocados, de que qué hacían, porque son cosas que uno ya lo sabe, pero que eso no lo aprende muchas veces uno en la teoría. Y entonces esta creo que fue otra de las experiencias de ver cómo el contacto con esa persona y no ser como que dice, yo ya soy el que sé todo, sino que en ese momento realmente aprendí mucho de lo que era la construcción, que era lo que era, según yo dominaba mi área de trabajo, pero lo que fui a hacer realmente es ir a aprender. Después de eso, fui a Crescorpa, también en construcción, y ahí lo que pasa era una oficina de arquitectos, y yo estaba encargado, yo era uno de los 3 ingenieros que lo que hacíamos era controlar la construcción de las viviendas. Pero ahí, esto no es que no me haya gustado, estuvo muy bien, pero sí empecé a ver de que si uno quería ser un constructor y estar metido en ese mercado de la construcción, como que dependía que uno tenía que estar todo el tiempo metido ahí. Entonces dije yo, voy a tener de vacaciones, esto es una esclavitud. Entonces yo lo que quiero es buscar un trabajo en el cual pueda estar trabajando, pueda dirigir, pero que también me dé ciertas libertades. Realmente después, hablándolo con unas gentes, me decían, mira vos, yo creo que ahí estás un poquito equivocado. Muchas constructoras grandes en el mundo son los que se dedican a hacer viviendas únicamente, y no vivienda en serie, sino que vivienda para familias y viviendas personalizadas, porque esto era viviendas grandes, pues no era en serie, era viviendas diseñadas al tamaño del cliente, ¿no? Unas casas enormes con muchas cosas que tenían muchos detalles y yo que estaba de supervisor pues tenía que estar viendo todos esos detalles y era una tarea de sí estar muy encima de todo. Entonces, esa visión, yo creo que ahí realmente como que la perdí un poco, ¿no? Yo sí vi que lo que quería era un trabajo en el cual podía estar trabajando pero que tuviera un poco de tiempo libre.
Mientras que una oportunidad que hubiera tenido, de haberme seguido como constructor con la experiencia que hubiera tenido, dedicarme a esas casas, pues no la tuve, ya no la hice. Después de eso viene otro punto que sí me significó mucho, fue lo que fue la familia. Yo siempre dije que iba a querer a casarme, iba a querer tener hijos y todo. Y es más, en 1980 me casé con Evelyn, mi esposa, y eso lo hice todavía estando en la universidad. Pero en ese momento todavía ella me gustaba, estaba bien colgado y dije, ahorita es cuando, y había que empezar rápido. ¿Ya? No quería esperar mucho tiempo, sino que dije, no, ahorita al principio, con eso todo lo que está haciendo uno lo está haciendo y como que dice, acumulando en un lugar para poder tener, ¿cómo se llama? Para poder ya empezar a formar y no gastar mucho tiempo, que es lo que yo veo muchas veces. Ahora esa idea ha cambiado. Tal vez esa es una idea ridícula de los viejos. Ahora ya queremos tener casas, premios, puntos, todo junto para entonces, para ver si nos casamos, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esa forma sí no era la mía. Yo quiero casarme con alguien con quien voy a hacer mi vida juntos y vamos a salir desde el principio. Y ahí tenemos pues a un primer hijo, que es José Bernardo, tiene 38 años, Álvaro Enrique, que tiene 35, y Evelyn Gisela María, que es mi hija más pequeña, que tiene 33. Mis hijos ya todos graduados, ya salieron de la universidad, ya tienen maestría, y realmente pues ya incluso me están ayudando a mí. Yo tengo compañeros que se graduaron del colegio también conmigo, que se casaron a los 40 años, y ahorita están graduando del colegio a su primer hijo. ¿Qué es mejor eso o qué es mejor lo mío? Fue mi experiencia o la de ellos, no puedo decir que es mejor, pero sí eran otras épocas también, creo. Y bueno, mi experiencia fue esta, es algo que sí tenía muy claro, muy definido y que así lo logré. De ahí la empresa propia, ya después de haber trabajado en La Paleta, de haber estado en CIPSA y después en Corpa, entonces en ese momento dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a buscar y voy a ver cómo hago mi empresa. Entonces dije yo, ¿qué hacer? Entonces empecé a buscar opciones, si meterme a cosas de pintura otra vez, que ya conocí el mercado de pinturas, o que si a buscar así, nuevas cosas así. Y empecé todavía a pensar, bueno, ¿qué tipos de empresas? ¿Puedo hacer una empresa individual? Solo yo. Podía ser una sociedad anónima, me junto con alguien más y hacemos, y hacer un grupo. O podríamos hacer alianzas, solo que juntémonos, hagamos esto y después de eso se terminó el proyecto y lo volvemos a cada uno por su lado. Como que proyectos más a corto plazo y ver si funcionaba, ya se armaba algo o no. De ahí hay otros, como cualquier otro tipo de negocios que se le puede ocurrir a uno y formas de poderlo hacer, pero al final yo me encontré con mi compañero, el cual nos graduamos juntos en el colegio, y entonces lo que paramos haciendo fue una sociedad anónima. Sus ventajas tiene y sus desventajas también ha tenido. Porque MAPRECO Sociedad Anónima fue lo que formamos desde entonces y a qué nos dedicábamos, a la venta, la renta y el servicio de equipo liviano para construcción. Esa fue nuestra idea. Fue cuando nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Su papá trabajaba en una empresa que alquilaba andamios y todo eso. Yo tenía la experiencia en construcción, entonces dijimos, bueno, definamos. Decía, mira, hay mucho equipo liviano de construcción que todavía no lo conocen en el mercado. Digamos, vibradores, mezcladoras, compactadoras, no son ni máquinas grandes, no son tractores, pero tampoco son palas, piochas y cubetas y carretas, sino que es ese equipo intermedio que en ese momento nadie lo conocía. Mezcladoras de concreto, compactadoras, alisadoras, todo ese tipo de maquinaria que tiene un motorcito y que necesita un operario. Entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer eso. Y sí hicimos una buena planificación. Yo creo que es una de las cosas claves. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso se fija, está muy claro, venta, renta y servicio de equipo liviano para construcción. Eso era lo principal. Y aparte después todavía pusimos lo de materiales, porque dijimos, bueno, mira, ya que estamos metidos en esto, ¿por qué no agarramos también todo lo que es aditivos de concreto que había en ese momento? Y agarramos esto. Y por eso MAPRECO quiere decir materiales, productos y equipos para la construcción. Así fue que un día que nos sentamos a ver, sacar el nombre, y así salió el nombre de MAPRECO, pensando en esto.
Y entonces sí, fue esa primera planificación, esa misión, esa visión, hacer un organigrama. Entonces yo le dije, mira, yo conozco a varias gentes en el sector de construcción. Ya después de haber estado en La Paleta con tanto contacto con las gentes, me gustan más las relaciones públicas, ¿sí? Entonces me voy yo por lo que el área que es ventas. Y mi socio se quedaba un poquito en todo lo que era administración. Pero sí había que definir muy bien todas sus tareas. Y la otra cosa que vimos es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque las cosas, si las vamos a hacer, las vamos a hacer bien. Entonces vamos a inscribir la sociedad, vamos a registrar lo que haya que ser necesario. Antes era mucho más fácil, ahora es mucho más complicado, ¿ya? Ahora si uno quiere formar una empresa, tiene que cumplir con lo legal, con lo social, con lo ambiental, con un montón de cosas, que es mucho más difícil de que lo que era en ese entonces, ¿ya? Pero sí lo hicimos, ese cumplimiento legal, hagámoslo todo lo más legal que existe y que quede claro. Es más, esto nos ayudó después a que supieran cuánto es tuyo, cuánto es mío, tener, como dice, las cuentas claras desde el principio. Y no solo que sí, vamos y metamos esto, vos metés aquí, vos metés ahí el dinero y vamos aquí. Y después no sabemos ni cuánto es de cada uno, pero es que yo le dediqué más tiempo. No, lo hicimos desde el principio, claro. Y eso van a ver que al final, más adelante nos sirvió mucho. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son la empresa propia, así nació Mapreco. Y entonces empezamos esos primeros años de desarrollo con Mapreco. ¿Cómo fue la primera venta? Creo que ese es algo que a mí me ha llamado siempre la atención. La primera venta fue, yo empecé a buscar gente y estaban en ese momento pavimentando de concreto la avenida de la Reforma y estaba en Pagua con que iba a fundir, iba a usar por primera vez la técnica esa de fundir todo de un solo y después hacer unos cortes. Nosotros teníamos el equipo que era necesario para eso, que era una cortadora de concreto necesaria para poder hacer, no, perdón, eso fue antes. Antes, una empresa nos pidió y les fui a ofrecer y les dije, mire, aquí está el equipo que tenemos. Y él me dijo, mira, yo voy a empezar un proyecto que era de fundir unos pisos de concreto, que era cuando se estaba empezando a usar eso de que primero se fundía y después hacían los cortes. Entonces me dijo, mira, me lo traes, pero necesito que esa máquina esté aquí en 3 semanas. ¿Te comprometes? Me fui a averiguar cuánto tiempo se tardaba en la fábrica a despacharnos, porque la fábrica ya había ido yo a conocerla cuando decidimos qué marcas traer y todo, que fue parte de la planificación, fuimos a conocerlos allá, entonces dije sí, conocemos la planta y dijimos esto nos van a cumplir, de ahí el tiempo del flete, más el sacarlo de aduana, le dije sí, salimos en 3 semanas. Entonces aquí está, tener el anticipo, y entonces ya con eso mandamos a traer la máquina y todo. La máquina salió en tiempo, el traslado se tardó un poquito más de lo debido, en la aduana fue un relajo. La cosa es que llegamos al día que había que entregar la máquina y la máquina no salía y no la teníamos. Entonces el ingeniero que estaba empezando con una empresa y unas gentes que conocían más, ese ingeniero conocía a mi mamá, porque mi mamá había trabajado de secretaria de él, y yo creo que por eso fue un poquito la confianza para comprarnos a nosotros la máquina. Pero vino, y la cosa es que la máquina no pudo y no le pudimos cumplir. Entonces al final, ¿qué hay que hacer? Bueno, agarremos esto y le devolvimos el dinero a él y tuvimos que ver cómo absorbíamos nosotros. ¿Ya? Si nosotros nos quedamos ahí y decimos, así fue la primera venta, olvídense. No habría Mapreco ahorita, pues. Pero sí, esa primera venta, por eso para mí es muy importante. Entonces, después de eso perseveramos. Entonces fue cuando salió después esa máquina cortadora que la municipalidad iba a hacer todo ese trabajo. Yo tenía esa máquina y cuando ya fui a hablar con los de la MUNI me dijeron, no, aquí donde estamos en Pagua tiene una de esas máquinas que va a funcionar. Y saqué aquí, le dejo mi tarjetita. Cualquier cosa me llama. Y así fue. La tarde esa que iban a empezar, porque ya estaba enterado, todavía llegué a ver, no, mira, aquí está la máquina, aquí está todo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Y todavía me recuerdo un ingeniero que está ahí. Entonces al final digo, bueno, aquí está, no tenga pena, bueno, cualquier cosa, ya está, aquí me llama. A las 11:30 de la noche me llama. Mire, ingeniero, fíjese que la máquina esta no prendió, que no sé qué, ¿me puede traer usted su máquina? Va, está bien, le dije, entonces la fui a traer a la oficina, se le llevé, y así logré vender la dichosa máquina que me habían devuelto, ¿ya? Pero es como que dice, no es tan fácil, ¿ya? De las primeras ventas, cuando empezamos con los materiales, teníamos los materiales ahí en la oficina, y a la hora de venderlo, yo estaba afuera,
¿ya? Todo el tiempo, casi siempre viendo clientes. Entonces, cuando llegó con un bodeguero que teníamos ahí, entonces llegó un ingeniero que yo sí conocía, había ido a visitar. En esa época tampoco es que eran celulares, no se podían comunicar con uno tan fácil. Entonces llegó y dijo, mira, quiero tanto este producto, acelerante concreto. Sí, aquí está, ingeniero, aquí lo tenemos. Dámelo pues, yo te lo mando a pagar. Y el bodeguero no se lo quiso dar, con toda razón. Pues. Entonces se volvió un relajo. El ingeniero fue, peleó y todo, después lo tuve que ir a hablar, me fui a sentar con él, le dije, aquí está, sí, mira, disculpa, entendé. Y después con esa venta que fue un problema, después de eso resulté con gran amistad con el ingeniero, solo por enfrentar ese problema, no por esconder, sino que por irlo a enfrentar, a hablar con él. Y después, bueno, él me compró máquinas, nos fuimos de viaje una vez a los Estados Unidos para ver toda la maquinaria que existía y entonces poder ver esas, hacer nuevos negocios, incluso hacer esa amistad, esa empatía que creo que debe existir con el cliente. Entonces, esa primera venta, no se preocupen si las primeras ventas les salen malas. Creo que eso es normal, que salgan malas. Pero sí hay que tener esa perseverancia para poder continuar. Y después se van a reír de eso, como yo me río ahorita de eso. ¿No? Pero de ahí, la otra cosa que sí tenía que hacer un poquito, participar en el entorno que existía en Guatemala. Algo que me ayudó mucho es, yo desde que me gradué, me colegié y me metí en el colegio de ingenieros y trataba de participar ahí, oír qué otras cosas hay, quiénes más están en el mercado, quiénes más están, qué nuevas cosas están haciendo. Igual los gremiales, ahí nos metimos en Cámara de la Construcción y entonces era algo que tenía que ver donde nuestro producto se iba a usar. Me metí también en club, estuve en Club Rotario, también yo creo que mucho de eso ayuda, primero para que lo conozcan a uno, ¿ya? Y después de eso, tener buenas relaciones y conocer qué nuevos avances hay, eso es importante. Y la otra cosa que también es estar como actualizadas. Algo de lo que habíamos dicho nosotros, bueno, productos estos, sí, estamos metiendo un producto nuevo, pero estos productos cada vez están cambiando. Entonces tenemos que estar un poquito actualizados sobre qué mejoras tienen los productos y todo. Entonces empecé con todo lo primero, ferias nacionales e internacionales. En los Estados Unidos había una feria de equipo de construcción, se llamaba El Mundo del Concreto. Y entonces íbamos a participar en eso y ver qué nuevas cosas habían, qué nuevas maquinarias, qué nuevas tecnologías. Entonces sí hay que estar muy al día de todo eso. Literaturas, en ese momento había que ver revistas que vinieran, estar chequeando qué nuevas cosas hay. Noticias, algo que también tenemos que estar muy enterados, incluso esas noticias deben ser nacionales e internacionales. No puede ser que uno sea un empresario que solo llega a la oficina, ve sus números, hace aquí, pum, y se va. Y no sabe ni qué es lo que está pasando alrededor. ¿Ya? Entonces uno debe estar enterado qué pasa. Incluso si es posible estar un poquito enterado qué va a pasar. El precio del acero va a subir. ¿Qué pasa con la escasez de ciertos materiales? ¿Qué pasa con los precios del combustible? ¿Qué pasa? Yo creo que todo eso, el entorno nacional e internacional es muy importante. Por eso puse aquí incluso noticias. Que uno dice, yo no quiero ver noticias, solo muertos y todo. Sí, hay mucho de eso, pero también eso nos va a abrir un poquito la mente de dónde pueden llegar a necesitar nuestros servicios y dónde podemos nosotros meternos un poquito. Y de ahí también venía siempre buscando nuevos productos. Parte de ir a estas ferias internacionales era ver qué nuevos productos. Y así una vez que fuimos a una feria vimos, bueno, mira, aquí están los baños, los sanitarios portátiles. Bueno, ¿y qué pasa? Es algo interesante, pues, pero allá en Guatemala, ¿quién lo va a usar? Si los albañiles van al terreno de la par, pues, es más barato. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para entender? Dijimos, probemos, pues. Entonces mandamos a traer, creo que fue un pedido como de 25 sanitarios. Y había que traer un camión con una cisterna que hacía vacío, con una bomba de vacío, con unas mangueras y todo lo demás. Y entonces, bueno, nos fuimos nosotros allá a ver, compramos el equipo, lo trajimos acá. Y así fue como empezamos. Una aventura que realmente incluso hasta creamos una nueva empresa que se llamaba Servicios Portátiles, Serviport, ¿sí? Porque dijimos, bueno, Mapreco es todo lo que es construcción y metamos los sanitarios portátiles en Serviport. Pero a los dichosos sanitarios les pusimos la calcomanía de Mapreco, porque Mapreco era nuestra marca, nuestro nombre, y era lo que teníamos en el corazón realmente. Y entonces los pusimos, Mapreco. Entonces cuando el lanzar esto, al principio nadie los quería. Entonces empezarlos a poner en la feria del Hipódromo del Norte.
Y cuando llegaban las señoras con sus hijos, métete ahí, ¿de qué se trata eso? ¿Ah? Entonces, no señora, venga, mire, pase usted, vea de qué se trata, es un baño. Porque si era un teléfono, que si era, ¿cómo se llama esto? Algún juego en especial o qué, por eso mandaban a los niños para que lo fueran a ver. Entonces había que hacer eso. Realmente fue una tarea, de que así como todo el equipo de construcción, pues ya se le vendía a gente que ya conociera los sanitarios portátiles. Fue una tarea muy fuerte de educación. Irlo a presentar en el sector construcción, cuando el sector construcción, saben ustedes que son bien agarrados, ellos no quieren gastar ni un centavo extra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo iban a estar metidos gastando en sanitarios? Entonces, hacer las comparaciones, por eso era muy interesante también. Había un estudio que habían hecho en una organización internacional afuera, que decían cómo los sanitarios se podían pagar ellos solos. ¿Ya? Porque entonces tenía que venir y decir, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda un albañil en ir al baño? ¿Cuántas veces al día va al baño? Sí, va. ¿Y cuánto tiene que caminar donde usted tiene su letrina y regresa? Y deja el tiempo que se va para allá. Pasa fregando al que está haciendo, a su compañero que está haciendo otro trabajo, platicando con el otro, saluda a la tolera, hace no sé qué, todo lo que pasa. Entonces el tiempo que pierde es mucho. Y el tiempo que hace perder a los demás también. Entonces se sacó una estadística, entonces digo, mira, lo que hay que hacer, la ventaja que tienen estos sanitarios es que se le pueden colocar en diferentes lugares, cerca donde esté el trabajador. Y entonces, así empezamos, y además de eso, mire, es algo que usted no está ensuciando. La gente, ahorita, usted les pone un comedor, se sientan a comer, y a la par hay un terreno donde van todos al baño. Entonces hay moscas que están parándose ahí en todas las cochinadas, y después cuando están comiendo, las moscas también están en la mesa comiendo. Entonces, la gente se enfermaba más. Entonces era más cosa de salud y ver que, aunque sea una inversión que uno sentía que no era necesario, pues había que hacerlo. Pero hay que meterse. Ahí otra vez se tenía que volver uno especialista en eso. En el equipo boliviano de construcción tenía que ser uno especialista en eso. Ya cuando decían un vibrador de concreto, antes vendían un vibrador de concreto junto con una excavadora, y decía, mire, aquí está el vibrador, lléveselo. Pero nosotros fuimos a estudiar un poquito y dijimos, mira, hay con motor eléctrico, motor de gasolina, con un eje largo de 10 pies, o de 14 pies, o de 21 pies, y una cabeza que puede ser de 1 pulgada, 1,5, 2 pulgadas, dependiendo qué va a hacer. Entonces, nosotros nos especializamos en eso para saber que habían equipos para diferentes usos. Igual los sanitarios, había que especializarse, cómo se usaban, por qué se usaban, en dónde se usaban, para quiénes. Entonces, y eso, mucho no lo podemos inventar nosotros, mucho hay que estar al día de qué es lo que existe atrás y traer esa tecnología y adaptarla a Guatemala. Creo que eso es parte de ahí. La segunda etapa de Mapreco, ahí viene un poquito lo que es el crecimiento. Mapreco empezó en Guatemala, estábamos acá y el estar hablando ahí con nuevas gentes en el interior del país, en las ferias internacionales, nos ayudó a que también consiguiéramos. Bueno, El Salvador sí lo hicimos nosotros directamente porque queda muy cerca, entonces fuimos a colocar los sanitarios en El Salvador. De ahí nos salió en las ferias estas internacionales un socio que estaba interesado en Medellín de colocar unos sanitarios. Dijimos, ¿por qué no? Entramos y con socios con él en Medellín, Colombia. Después colocamos en Nicaragua también. Ahí sí fuimos también solo nosotros porque con todo y todo queda bastante cerca, pero empezó a crecer realmente ya todo lo que era. Y aquí era básicamente no el negocio del equipo de construcción, por eso se veía en muchos lugares. Esto fue lo que son los sanitarios portátiles. Después de eso viene la diversificación. Entonces ya empezamos con equipo de construcción, después nos fuimos con sanitarios portátiles, y así empezaban a salir nuevas opciones. Cuando empezamos yo sí le dije a mi socio que yo no quería trabajar con el gobierno, porque sabía que había mucho problema con el gobierno. Pero en eso salió un nuevo programa que fue que era el mantenimiento de carreteras, cuando iban a deshacer todas las zonas viales de caminos y iban a crear todo lo que era covial. Y en eso iba a haber muchas empresas nuevas que empezaban a construir. Entonces iban a haber proyectos de carreteras para reparar de parte de muchas empresas nuevas. Entonces dije, bueno, aquí es una oportunidad. Vamos a hablar con el ministro lo conocíamos hace entonces. Y le dije, bueno, vamos a hablar con el ministro y le decimos que estamos interesados en estos proyectos para saber de qué se trata, para poder traer el equipo y vendérselo a todas esas empresas. Entonces el ministro nos dijo, sí, muy bien, mandame una carta y lo hacemos. Mandamos la carta.
queremos saber de qué se trata el proyecto, qué equipos y cosas van a necesitar y todo. Y después él nos mandó de regreso un folder así, mire, el proyecto que a usted le toca es pavimentar de tal a tal lugar haciendo esto, haciendo el otro. Entonces, dije, no, aquí no, eso no queremos porque eso sería volver a trabajar con el gobierno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces agarramos y con mi socio le fuimos a decir, él sí había trabajado antes con el gobierno. ¿Ya? Entonces, pero le dije, no, mira, aquí habíamos hablado que no, entonces no, va a darte esas bases claras que habíamos dejado desde el principio. Entonces fuimos con el ministro y dijimos, mire, señor ministro, muchas gracias. Me dijo, no, yo estoy aquí porque creo en Guatemala y creo que hay que esforzarse por Guatemala. Ustedes son patojos, en esa época todavía éramos patojos. Y entonces, así que arranquen, ustedes tienen el entusiasmo, tienen maquinaria, eso les sirve. Y vayan, háganlo. Bueno, agarramos y nos fuimos y entonces le dije, mira, otra vez trabajar con el gobierno, ese equipo podemos tener, entusiasmo podemos tener, pero conocimiento de carreteras no mucho. ¿Qué hacemos? Entonces, no, vamos y regresemos con que no. Y fuimos otra vez con el ministro, le dijimos que no, y el ministro nos dijo, no, miren, no se los acepto. Ahí hay un montón de gente que va a salir ahorita de caminos, que conocen mucho, y les falta la parte que ustedes sí tienen. Entonces, contrátenlos. ¿Ya? Empiecen a trabajar en conjunto. Ahí está la experiencia de ellos, todo el conocimiento de ellos, con el entusiasmo y los equipos que tienen ustedes. Entonces, bueno, arrancamos. Nos devolvió, dijimos, bueno, mira, empecemos a ver cómo va. Y así empezamos, ¿ya? Realmente, el primer año fue, sí contratamos a una gente de estas que estaba ahí, que era medio compañero nuestro, conocido, y arrancamos con lo que es carreteras. El primer año aprendimos y era un bacheo, realmente el programa funcionaba muy bien, uno entregaba la estimación y a final de mes le pagaban, todo era cosa muy bonita. Entonces el segundo año ya nos dieron un proyecto de bacheo más grande, el tercer año ya habían recapeos, y eso fue, no sé, algunos se debe recordar, la época que estuvo el presidente Ramiro de León Carpio, después la época de Álvaro Arzú, y todo iba muy bien, realmente. Entonces, ese mantenimiento de carreteras, todavía llegaba al último año, incluso nos ganamos un proyecto un poquito más grande de reconstrucción de carretera, fue toda la ampliación desde Don Justo, aquí carretera a El Salvador, hasta el cruce Santa Elena Varías, que había que ampliarlo de 2 carriles a 4 carriles. Entonces lo hicimos, ¿ya? Estuvimos en eso, y entonces todo eso fue la época del gobierno de Álvaro Arzú. Entonces dijimos, bueno, miren, con todo lo que ha hecho Álvaro Arzú, con todo esto, pues sí, de plano Álvaro Arzú va a seguir. Y sí, estábamos convencidos que iba a quedar. Pero ¿cuál fue el susto? Que no quedó. Y quedó el FRG con Portillo. Entonces, y nosotros con unos proyectos todavía antes de que terminara el gobierno, nosotros habíamos dicho, mira, ahorita viene un impasse, y aunque sea de pan a pan, pero siempre ese impasse entre un gobierno y otro gobierno es un poco difícil, así que ganemos un proyecto y compremos maquinaria para que nosotros podamos salir hacia el siguiente, en este paso, lo podamos tener por lo menos trabajo y no tener ese impasse que puede ser que no tengamos trabajo, entonces tenemos trabajo para poder seguir, y aunque sea que ganemos, nuestros márgenes de utilidad eran muy bajos, pero podíamos tener trabajo en ese entonces. Bueno, así lo hicimos. Entonces cuando hubo el cambio y no quedó el PAN, quedó el FRG, y resulta que nosotros teníamos hasta acá de contratos con el gobierno, eran más de 100 millones de quetzales en contratos con el gobierno. Nos habíamos metido así de locos a comprar maquinaria nueva para trituradoras, para agarrar el material. Habíamos agarrado 2 plantas de asfalto, teníamos todo el logoy para colocar el pavimento, teníamos recicladora, teníamos, bueno, y era maquinaria que incluso en una época dijimos, ¿qué hacemos? Compramos maquinaria nueva o usada, y al final mi socio sí era más así loco y me decía, no, mira, metámonos y traigamos maquinaria nueva, si no, no. Tanto que ahí, en ese entonces, para todas estas cosas sí hicimos una alianza, después cuando había que meterse a equipo, a construcciones más grandes, hicimos una alianza con otra empresa que se llamaba Coviesa. Entonces ahí fue para el mantenimiento y construcción de carreteras, creamos la empresa Mampreco Constructora y hicimos una alianza con Coviesa, pero una alianza solo para hacer ese proyecto. No
Digamos, todos los baños seguía aparte, todo el equipo liviano para construcción seguía aparte. Esa fue una alianza, que es las otras formas que le decía que hay para poder hacer trabajos y todo. Eso fue una alianza con ellos para ejecutar ese proyecto. ¿Ya? Bueno, empezamos a seguir, digamos, vamos a seguir. Entonces, lo primero que hizo el gobierno que estaba en ese entonces, sabían que nosotros éramos amarillos y que no los habíamos apoyado a ellos. Entonces dijeron, mire, paren el proyecto, por favor, porque vamos a revisar el diseño de la mezcla, vamos a revisar, ¿no? Bueno, bien, revisen, ¿no? La cosa es que nos tuvieron parado el proyecto durante 7 meses. Y nosotros, como ineptos ahí, nos fuimos así de coches, nos fuimos y compramos todo el equipo nuevo, y ese lo debíamos, pues, ¿verdad? Y si no producíamos, no lo podíamos pagar. Entonces sí fue una época en la cual decíamos, ¿ahora qué hacemos? Al final logramos que nos dieran otra vez de permiso para continuar con el trabajo, seguimos produciendo, pero estaban las estimaciones, con que había que pagar estimaciones. Entonces, bueno, mira, empezamos a pagar estimaciones que nos debes de antes. Pero mira, ahorita hay un problema, que tenemos que legalizar todo el momento ese que estuvieron parqueados. Entonces, por mucho que quisiéramos empezar, tampoco había flujo de dinero, y entonces tenía grandes proyectos, un montón de maquinaria, licencia para poder seguir, pero no habían fondos. Entonces sí fue una época muy crítica, y en ese momento pues empezaron realmente a llegar con nosotros y me dijeron, mira, fíjate que ya vi que ustedes están ahí con toda la maquinaria y todo, y están con que no saben qué hacer. Pues aquí tenemos un contrato. Un contratito de 40 millones. Bueno, decimos nosotros, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues ahí de ese contrato, para que no hagas flujo de caja, te dan el 30% de anticipo. Entonces, de ese, bueno, sí, bueno, sí. Ahora, acuérdate que el 20% es mío, ¿eh? Entonces a vos te queda, de todo el total del proyecto, el 20% se había que dárselos. Y entonces nos quedamos nosotros solo con un poquito para seguir trabajando, ¿eh? Pero mira, ya con esto llegaste a los bancos, tenés un nuevo proyecto, y entonces en ese momento te van a dar nuevos créditos y puedes seguir adelante. Entonces, ya viendo todos los problemas que está, dijimos nosotros, ¿qué hacemos? Y hablamos con mi socio y con los de la empresa que nos habíamos asociado, y dijimos, bueno, miremos si vale la pena seguir o no seguir. Y la decisión que tomamos fue, no sigamos. Aquí por tapar un hoyo vamos a abrir otro más grande. Entonces, enfrentemos lo que haya que hacer y entreguemos acá todo esto. Entonces, la decisión fue, ya el proyecto de la ampliación ya prácticamente estaba terminado, pero el nuevo proyecto que habíamos agarrado, que era de Guatemala hasta San Lucas, que había que recapearlo, ese proyecto había que devolverlo. Entonces, ir a hablar con toda humildad y con todo, porque uno no podía ponerse mucho las pilas, ¿eh? Entonces había que decir, bueno, mire, queremos devolver este proyecto. No nos lo aceptaban. Y todas las deudas que estaban ahí, los bancos encima de uno. Entonces eran unas noches que le digo, no dormía. Pensar aquí a qué hora me cae. Y bueno, pero logramos y ver otros que sí se habían metido a los proyectos, decirles, bueno, miren, tengo esta maquinaria, se debe tanto en el banco, entonces quédate con la maquinaria, por lo que está en el banco muchas veces. O agarrar la deuda del banco y esta maquinaria te vale tanto más y pagarme la diferencia. En ese momento, acuérdense que no es muy fácil, porque uno está pidiendo que le compren eso, porque uno quiere salir, y cuando uno quiere salir de eso, nadie lo ayuda mucho en ese momento. Entonces, ellos quieren poner sus precios. Entonces, a veces había que rematar el equipo, con tal que no tuviéramos más deudas, sino que ellos agarraran las deudas, había que hacerlo así. Pues. Y esa fue la experiencia, sí fue una época en la que fue muy duro. Entonces, esa diversificación, a veces hay que tener cuidado. ¿Ya? Hasta dónde se mete uno y a qué tamaño de inversiones se mete uno. Porque sí, a veces sí, oportunidades salen, pero hay que pensar muy bien qué hacer. De ahí, entonces, ahí fue cuando hicimos la alianza y el trabajo con el sector gobierno, que para nosotros la experiencia no fue muy buena. Los primeros años muy bien, pero después, cuando empieza lo político y vienen todos los demás problemas, ahí fue crítico. De ahí, pues, se quebró ese negocio, ¿no? Todo lo de las carreteras. Entonces, Mapreco Constructora con carreteras, ese crecimiento muy acelerado. Sí hubo mucha corrupción, se tomó la decisión de salir del negocio, y en ese momento, ¿qué teníamos que hacer? En ese negocio de carreteras se movían millones,
Las estimaciones eran así de millones y no nos salían. Entonces había que venir y contraerse otra vez. Y reforzar esa contracción que había que hacer del negocio. Había que volver a regresar a las bases otra vez que teníamos. A los sanitarios, al equipo de liviano para construcción, que hay que ser realistas, los habíamos descuidado. El otro era muy atractivo, muy grande, nos encandiló y los otros negocios los habíamos dejado a la par. Entonces de ahí había que reforzar y diversificar y había que negociar todo. Entonces uno de los socios y del socio de la otra empresa y yo nos dijimos, bueno, vamos a ir a devolver todo el equipo, vamos a negociar el equipo, devolver el contrato con el gobierno, que al final nos lo aceptaron, aunque una de las condiciones eran que no nos iban a pagar como 15 millones de quetzales, ahí se quedaron, pero habíamos decidido no seguir con eso. Y entonces mi socio le tocaba buscar nuevos negocios. Y él empezó a buscar lo que es un negocio de basura. Entonces a ver si nos metíamos a recolección de basura. Estuvimos recolectando basura de los mercados de la ciudad. Después estábamos viendo si nos metíamos a un negocio que era un relleno sanitario, pero eso es otra cosa que se mueven millones de dinero y es bastante corrupto, entonces ya no hicimos eso. Después había una cosa de meterse a productos de madera, que se quería meter mi ex socio, y se metió unas cosas de seguros, que quería meterse así como que seguros de gastos médicos, y a mí eso no me parecía mucho, entonces lo que logramos hacer, decidimos separarnos. Entonces él agarró la forma de dividirlo, como definimos al final, él agarró todo el MAPRECO internacional, que era Colombia, Nicaragua, El Salvador. ¿Sí? Él se quedó con eso. Y sí, Nicaragua, El Salvador y Colombia se quedó él, y Guatemala me quedé yo aquí. Yo soy ingeniero civil, a mí la construcción me gusta. Yo le dije, mira, yo sigo a seguir con construcción. Él dijo, yo construcción no quiero saber nada, eso es un negocio malo, y yo me voy a quedar con lo de los sanitarios que quería ya. Y aquí en Guatemala se iba a quedar con lo del negocio de la basura, con lo del negocio de la madera, que quería con unos italianos y todo. Entonces le dije, quédate vos con eso. Entonces, MAPRECO Internacional, por si oyen, ahí sí existe un MAPRECO Internacional, pero ahí sí ya no tengo que ver yo nada. ¿Ya? Ahí existe un MAPRECO en El Salvador, existe un MAPRECO en Nicaragua, existe un MAPRECO en Colombia, pero ya ahí no tengo que ver ya. Entonces yo me quedé con MAPRECO Guatemala. ¿Ya? ¿Qué pasó después de eso? Pues grandes deudas, porque cuando vendimos lo de las maquinarias no alcanzaba para todo eso, entonces esa contracción que teníamos que hacer y empezamos consolidación en Guatemala. En Guatemala tiene todavía bastante que hacer y empecemos aquí en Guatemala. Entonces replanteamos y definimos las áreas a atacar y ver mucho lo que era la sostenibilidad. Entonces aquí teníamos como que empezar otra vez la empresa, pero con una nueva visión. Ahora aquí teníamos que cumplir todo lo ambiental y teníamos que ser una empresa que con el tiempo se mantuviera. Entonces había que cumplir todos esos retos extras que le piden a uno. ¿Ya? Licencia ambiental. Empezando por la licencia ambiental, que esa me tardé 8 años en poderla sacar, porque era bien complicado. ¿Ya? Y un recurso, entonces esto, mire, este no me gusta, y aquí está otro estudio y tampoco me gusta, hasta que llegué una vez al ministerio y les dije, miren, ¿sabe qué? Entonces, ¿quién quiere que me haga el estudio? Fíjese que entonces, ¿sabe qué? A esta arquitecta con contrato, y ella me hizo el estudio, y al final... Ese por lo menos caminó un poco y tuve que ir a hablar con una viceministra para que al final me autorizaran la licencia, pero me tardé 8 años en conseguir la licencia. Pero sí no teníamos que hacer eso, es hacer la sostenibilidad y la otra cosa que teníamos que ver era ver un poquito todo lo que es la responsabilidad social empresarial. El factor ambiental era muy importante, pero el factor social también. Entonces empezamos a ver, ahí fue cuando estuve metido después en todo lo que es Centrarse y Cámara Guatemalteca de la Construcción. Y entonces ir a ver qué es todo eso, de qué se trata, y cómo ver siempre la base de toda la pirámide de la responsabilidad social empresarial, que hablan que es el cumplimiento legal, pero después dedicarse un poquito a ver a los trabajadores, no como gentes a la que hay que explotar, sino que las tienen parte del equipo, porque entonces producen más y todo. Después sí ver un poquito qué programas puede hacer uno con la familia de los proveedores, de los empleados, y después poder ir saliendo un poquito más a la comunidad, y después de la comunidad hay un poquito de incidencia pública. Pues eso es en lo que estoy, por eso es que yo siempre he sido un poco inquieto, y no pretendo quedarme sentado en la oficina, sino que siempre estar viendo y hacer un poquito más de conciencia. De ahí, bueno, siempre dijimos lo que es sanitarios portátiles, nos tenemos que distinguir un poquito por variedad de servicios y por dar un buen servicio.
Lo importante es el buen servicio que tenemos que dar. Ese va a ser nuestro distintivo. Nuestro distintivo no va a ser el más barato. Va a ser cumplir con las leyes para tener esa sostenibilidad y no que nos vayan a cerrar la empresa. Y de todas maneras, así hay cosas en las que uno siempre está desconociendo y cuando llega un inspector a la oficina no crea que soy, mire, usted tiene 100. No, siempre hay que encontrarle a uno algo malo y cuando llegan, pues siempre hay que mejorar, ¿ya? Y después la otra cosa que entramos fue la limpieza de estructuras sanitarias, que es fosas sépticas, trampas de grasa, plantas de tratamiento de aguas residuales, y vimos un poquito lo que es gestión ambiental, que ya tenía que ver con lo que es diseños, estudios técnicos y operación de sistemas de tratamiento de agua. Ya las plantas hay que darle mantenimiento, entonces estamos desde residencias, cosas pequeñas, hasta cosas más grandes que pueden ser en industrias, y ahí en eso estamos. Ahora, incluso en Cámara de la Construcción, una de las comisiones es la Comisión del Agua, en la que me interesa a mí estar primero dando a conocer todas las nuevas legislaciones y los nuevos requisitos para cumplirlas y poder ayudar en eso. Ayudamos no solo al país, nos ayudamos nosotros y ayudamos al ambiente, ¿no? Y de ahí, pues, estamos también en lo que es construcción. Construcción sobre todo de esas plantas de tratamiento, construcción no nos dejamos de construir ni edificios ni casas. Es más, todavía después de que nos separamos, 2 años estuve trabajando en Covial otra vez. Entonces regresé, participé, estuve ahí, pero no era lo mismo que antes, ya no se manejaba igual. Ya había muchas influencias y cuando yo voy a decir, mira, me interesa que me invites a este sector de carreteras, porque ahí tengo ventajas, conozco a la gente, conozco el sector, entonces me dijeron, no, mira, ¿para qué te vas a meter ahí? Entonces está tomado por fulano y tal, ahí solo vas a tener problemas. Puede ser hasta que te maten, ni te metas. Entonces ya en ese momento dije, no, y desde entonces no me he vuelto a meter a eso. Entonces nos hemos dedicado a construcción, pero construcción más de lo, digamos, de lo que tiene que ver con nuestro negocio, con nuestro giro del negocio, que era lo que siento yo que había pasado con mi ex socio, que él empezó a buscar cosas diferentes en las cuales no teníamos nada que ver, pues, que teníamos que ver con estar produciendo madera en un aserradero y querer vender cajas de muertos, exportar cajas de muertos, ¿eh? O sea, no, vamos un poquito en lo que es nuestro negocio, que creo que es cuando uno vuelve a perder otra vez. Gastos médicos, un seguro de gastos médicos, pero siempre con la letrita chiquita, donde a la hora de las horas estaba uno cumpliendo con lo mínimo, ¿verdad? Entonces, no, eso no me sentía tranquilo yo con eso, entonces nos salimos. Termino, ese es el resumen más o menos de lo que es Mapreco, de lo que hemos llegado, de lo que hemos hecho. Ahora, muchas gracias a todos.